Vamos a Washington con Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca y agradecido siempre en Sin Censura por su colaboración para informarle a usted desde las entrañas de este gobierno de Donald Trump. Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, ¿le tocó estar en la conferencia del circo de Donald Trump ayer? Claro. ¿Cómo la vio? Como lo acabas de mencionar, inédita, un circo, en la cual, pues sí creo que quiso bajar el nivel de falta de credibilidad en su presidencia, lo incrementó sobre todo porque se contradijo, desmintió a su propio portavoz de la Casa Blanca, confirmó los reportes de la prensa a la cual intenta descalificar, y bueno, básicamente se vio como si estuviera conduciendo un programa de televisión de entretenimiento y no como el jefe de Estado que es de esta nación, Vicente. Incluso se quejó de los medios de comunicación porque circuló lo que habló con Enrique Peña Nieto, mencionó la llamada telefónica con Enrique Peña Nieto. No es que se quejara, creo que en ese sentido hay que establecer bien las cosas. Más bien confirmó que lo que se filtró a la prensa mexicana y a la de Estados Unidos respecto a esa conversación, y eso lo puso como ejemplo de precisamente las filtraciones que las agencias de inteligencia de su gobierno están haciendo a la prensa, en especial a The New York Times, a The Washington Post, sobre el escándalo de Rusia, y en ese sentido puso como ejemplo lo de Enrique Peña Nieto. Pero desde el inicio, desde que arrancó la conferencia de prensa, fue algo inédito, porque pues nos convocaron con escasa hora y media de anticipación, Vicente. Se suponía que era para presentar la nominación de Alexander Acosta como su candidato a la Secretaría del Trabajo, y bueno, arrancó de manera inusual porque Acosta se destacó por su ausencia, no estuvo presente, el primer latino en caso de ser confirmado por el Senado en integrar el gabinete de la nueva Casa Blanca. Y bueno, pues se aventó una verborrea muy larga tratando de destacar los éxitos que él tiene en apenas ni siquiera un mes en la Casa Blanca, y por estar presumiendo pues dijo mentiras, como la tan obvia de que ganó 306 votos del colegio electoral, dijo fue la victoria más grande desde Ronald Reagan. Y ahí, al abrir la conferencia de prensa a todos, pues un reportero le dijo: señor presidente, Obama ganó más de los 306 votos. Me refiero a los republicanos, dijo, y ahí lo volvieron a corregir. George H.W. Bush obtuvo 426. Trump se quedó con una cara de rabia que al estar ahí te la puedo describir, Vicente. Y ahí demostró que no es tan inteligente ni sabelotodo como presume. Dijo, bueno, es que esa es la información que me dieron. Algo tan obvio. Oye, Jesús, y qué tristeza de tener a un presidente que te corrige el reportero, y aparte, con justa razón, el reportero de la NBC le dice, pues usted nos acusa de propagar noticias falsas, pero usted está dando información. ¿Cómo puede creerle la sociedad estadounidense a un presidente que miente? Eso estuvo muy duro. Eso estuvo bastante fuerte, pero creo que para mí, lo más destacable de todo este evento de ayer en la Casa Blanca, más que la corrección, fue el hecho de que confirmara la autenticidad de la información confidencial que los servicios de inteligencia le están filtrando a la prensa. Porque dijo, sí, es auténtica, es verídica, pero los reportes son falsos. Y ahí es así como que, ¿what? Como dicen aquí, ¿cómo puede ser un reporte de noticias falso con una información verídica? Y ahí fue donde el reportero de CNN le hizo la pregunta adecuada. A ver, explíquenos eso, como diciendo, a ver, ¿se da cuenta de la barbaridad que está diciendo? Y ahí nuevamente Trump en su jugo, Vicente, dijo, es que el público lee los periódicos,
ve la televisión, pero no está involucrado. Yo estoy involucrado, he estado involucrado toda mi vida en este tipo de cosas. Y sé cuando alguien dice una mentira y cuando alguien dice la verdad. Wow, qué respuesta tan elocuente de un jefe de Estado. Entonces, entiendo lo que me dice, corrijo, no es que Donald Trump haya regañado a la prensa, sino confirma a la prensa que las conversaciones como se habían filtrado con Enrique Peña Nieto ocurrieron como se filtró, porque está reafirmando, confirmando que lo que se dijo es cierto. A ver, tampoco hay que ir tan en ese extremo. Lo puso como ejemplo de lo que no se debe decir. Confirmó que la llamada se hizo e indirectamente dio a entender que lo filtrado tenía razón. Lo que insisto y que vale más la pena en este gobierno es que el presidente no sabe qué hacer ante las filtraciones de información confidencial que las agencias a su servicio y bajo sus órdenes están haciendo a los medios de comunicación porque no confían en él. Eso es lo más grave. Don Jesús, soy muy mal pensado, pero en el Día Sin Inmigrantes que corrió como pólvora por diferentes partes de Estados Unidos, hubo manifestaciones también en Chicago. En este día, o ayer pues, se le ocurre al presidente Donald Trump llamar a una conferencia de prensa de último minuto inesperada para presentar al primer hispano en su lista de nominaciones como secretario del Trabajo, porque ya le había rechazado la oferta, el que él quería, este cubanoamericano, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué en este momento? ¿Para quitarle los reflectores a la cobertura? No. Tampoco hay que salirse del círculo. Bueno, ¿qué tan regular es que la Casa Blanca llame una conferencia de prensa de último minuto? No, porque tenían que presentar a un candidato. Digo, es irónico que presentara a uno latino. Pero en la Casa Blanca ni caso le hicieron al tema del día el día sin los hispanos. Tan es así. Sin inmigrantes. Sin inmigrantes, tan es así, pues que entre su decálogo de éxitos en un mes, insistió con el tema de las redadas, insistió con el tema del muro en la frontera con México, insistió de fortalecer la vigilancia en la frontera sur. No le afecta, no ven. Y ahora, pues para hablar del impacto o no impacto de lo que ocurrió ayer con la comunidad de los inmigrantes, pues habría que ver la situación económica. No le quito mérito a eso, pero la verdad, así una resonancia en el gobierno federal no la tuvo, Vicente. Pues, mi querido Jesús, si no se enteró ayer Donald Trump, se tiene que enterar con las portadas de periódicos como el Chicago Tribune, que en la primera plana publica con todas sus letras: los negocios cerraron para respaldar los derechos de los inmigrantes, y una fotografía impresionante, más grande en portada que incluso el circo que estamos platicando de la conferencia de prensa de Donald Trump. Seguramente, pero también creo que está muy claro que Trump no lee periódicos, y los que lee son el New York Times, el Washington Post y el Wall Street Journal. Eso también hay que tenerlo muy en claro. Y que ve la televisión, pero ve solamente los programas donde lo tratan bien, como dijo él el día de ayer. Bueno, lamentablemente, Vicente, esa es una realidad que hay que entender. Por eso yo escuché la última parte al señor quien estábamos entrevistando, y tiene mucha razón en decir que para qué otra manifestación es desgastarlos. Y yo insisto, a la comunidad, sobre todo de origen mexicana, o latina, hay que estarlos informando, no estarlos motivando a que salgan a manifestarse a las calles, que en muchas ocasiones con un presidente como Trump puede ser contraproducente. Pues seguramente no estarán muy de acuerdo con lo que está diciendo los 50,000 que salieron a marchar en Milwaukee para detener las acciones del sheriff de actuar como policía local entregando a los indocumentados a ICE, y que ya se echó para atrás en ese sentido al ver las manifestaciones tan grandes. Seguramente, pero yo insisto, lo que cuentan son las leyes federales en este sentido y en este momento, porque las redadas las llevan a cabo agentes federales.
por una orden del que está a cargo del gobierno federal, que se llama Donald Trump. Muy bien, don Jesús, le agradezco mucho y estamos al pendiente. Buenos días. Jesús Esquivel.